Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza y confiable, Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias, el podcast favorito de... ¿Quién será en esta ocasión, Denise? Pues fíjate que es el podcast favorito de varias personalidades, pero entre ellas de los precandidatos. Son todos muy fanes. Marichuy. Son muy fanes todos Sobre los todo precandidatos. Marichuy. Pues los registrados, porque los demás Marichuy está recolectando todavía firmas. no les podemos dar la fanaticada oficial a ninguno de ellos hasta que no se registren completamente. Ajá. Pero es el podcast más favorito de Anaya, de Mid y de López Obrador. Y de Raúl Astor, que en paz descanse. Sí, desde donde quiera que esté nos acompaña. No empujen, por favor, no empujen. Ya basta de empujar. Exacto, tú eres muy joven, Denise, para saber de estas cosas. Pero los veo en YouTube. Exacto, exacto. Tú no sabes de qué se trataba ese programa hasta que apareció en YouTube. Bueno, voy a presentar a Denise Matienzo, quien la pueden contactar en su Twitter como @lamatienzo y en Facebook como Denise Matienzo Rubio. Sí, y Mauricio Montesinos, ya saben que siempre está aquí, también somos De comunicólogos. Sus redes corresponden a su columna que habla de teatro, acuérdense. Que estamos en un proceso de reestructuración. ¿De qué habla la columna? De teatro, en el semanario.com. De la y liga. Se llama El Pez de Oro, por lo tanto él está como @Pez de Oro MX en Facebook y en Twitter. Y vamos a hacer las fanfarrias para anunciar a Alex Arroyo, que ya estuvo con nosotros, pero otra vez somos muy felices. Nuestro primer invitado del año. ¡Aplausos! Alejandro Arroyo, otra vez estás con nosotros, qué felicidad, analista político y politólogo, analista del discurso. ¿Qué tal? Próximamente Siempre superestrella de los medios alternativos. Pero ¿no? sí les voy a seguir hablando. Bueno, va. Yo Ajá. sí. Sí nos vas a seguir hablando. Sin duda. ¿Pero bien? Ni muy bien. O sea, sí les va a seguir hablando, pero perro. No, bien. Para perrear. Para perrearlos. Oye, pues bienvenido otra vez Muchas a nuestro programa. Las cuentas oficiales del programa son Dramarama MX en Facebook, @Dramarama MX en Twitter y el correo electrónico es dramaramamx@gmail.com. Y las redes de nuestra productora, bueno, no son las redes, la red Facebook, la pueden contactar como AleGTZ, responde al nombre de Alejandra Gutiérrez, responde al nombre, suena como de AMP, Responde al ¿verdad? nombre, ajá, sí. No, perdóname, Ale, se Señas llama Ale. particulares, ajá. Y si quieren contactar a nuestro community manager, Alex Rodríguez, lo pueden buscar en Facebook como, su nombre lo indica, Alex Rodríguez. Y sin más ni más, empezamos. Empezamos. Reflector a las butacas. Ya llegamos a la sección 1. A la sección 1 que se llama Reflector a las butacas. Y para quienes no saben de qué se trata esta sección, les vamos a contar. Se trata de buscar quién es la audiencia de cierto producto de la cultura. Puede ser servicio, producto, mediático, de cualquier índole. Y en esta ocasión, como todo está muy caliente por las próximas elecciones, se nos ocurrió que tendríamos que buscar a las audiencias de las precampañas, de los precandidatos. Pero yo ya no sé si son Es que esa es post. esa es la primera cuestión, ¿no? Ajá. Pre-campañas de precandidatos, dejen de hacernos prependejos, güey, no mamen, ¿no? O sea, no, pues no hay tal, ¿no? Pero queremos rastrear si hay audiencias diferenciadas, si las audiencias a las que dicen que hablan son a las que hablan, o en realidad le están hablando otras audiencias. En fin, vamos le a están hablando a lo preguntarnos pendejo. qué pasa con las precampañas de los precandidatos para las próximas elecciones de México. Básicamente estamos hablando de las elecciones presidenciales, porque no nos vamos a ir a las más locales, pero sí a las presidenciales. Y por eso tenemos justamente hoy de invitado a Alex, porque pues es el súper especialista en el discurso Pero esa político. es la primera pregunta que hay que hacerle a Alex. ¿Son precampañas o campañas? Pues ya son campañas, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Un gustazo estar con ustedes y con su audiencia. Para comenzar, partir diciendo de que estamos hablando de que hay tiempos legales. Formalmente hablando, las campañas iniciaron el pasado 20 de enero. Ajá, ajá. En términos
legales. Hay un periodo de pre-campañas, Sí. hay un periodo de intercampaña. En la Semana Nacional de mis festejos. Y Pues sí, y los aquí festejos de Mau y sus Ah, cumpleaños. Es que acaba de pasar el 21 de enero. ok. Mira. Y muchas felicidades. Ay, gracias. Y hay un periodo de campañas formales. Lo que nosotros observamos de finales de noviembre, durante diciembre y los primeros días de enero fue la presentación de quienes aspiran. Estoy hablando de la formalidad. Sí. Y ahorita vamos a ver si eso de verdad es Porque cierto, soñar no ¿no? cuesta nada. Eso. La Ajá. formalidad de presentarse a un cargo público. Ya dependiendo de cada partido político, de si hay coaliciones o no hay coaliciones, vaya, hay una serie de diseños en los que pienso, por ejemplo, en Guerrero, la coalición que a nivel nacional se está planteando de Morena, Partido del Trabajo y PES, decidió no hacer precampañas e irse directamente a la campaña. Vaya, hay una serie de formatos y de diseños que, bueno, a cada uno le corresponde decidir, determinar e incursionar. Lo que nosotros vimos, ya me voy a ir a la parte de nivel presidencial, es la presentación como decía, de los personajes que quieren aspirar a un cargo. En el caso del PRI, por la cultura política que nos caracteriza, fue muy clara la narrativa que se comenzó a generar acerca de quién sería el candidato idóneo, y presentaron en un primer momento a 4 opciones: Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, al propio Aurelio Nuño, entonces secretario de Educación, a José Narro, secretario de Salud, y al entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Sí. Dentro de la parafernalia priista, se inclinaron por José Antonio Meade. ¿Sí? Pues lo adelgazaron, ¿verdad? Que te dije el año pasado. Sí. Lo primero que hicieron fue adelgázale, papá. Y luego maquillarlo. Ajá. Exacto, por José Antonio Meade. Todavía tiene su pancita, ¿eh? Pero Sí, ya está bueno, más Pero se adelgazó. Ya está más fit. Sí. Exacto, y yo creo que todos van en ese camino, ¿no? De presentarse de la mejor manera Sí, posible. En el caso del frente que conformaron el Partido Acción Nacional, el PRD, Movimiento Ciudadano, bueno, de nuevo, de finales de noviembre del año pasado a las siguientes semanas de enero, bueno, había todavía la discusión sobre si Ricardo Anaya iba a ser o no, si iba a lanzarse Miguel Ángel Mancera, etcétera. Vamos, fue un periodo en el que se reconfiguró de manera interna políticamente ver quién iba a ser el candidato, o por lo menos el aspirante a la presidencia de la República. Todo esto, a final de cuentas, yo creo que ese es el primer análisis que hay que hacer de este periodo en términos estrictamente políticos, es verlo desde la perspectiva de cómo cada instituto político comenzó a procesar sus propios mecanismos internos para poder determinar qué personaje iba a representarlos. Entonces, que se supone que era la primera audiencia, ¿no? Una primera audiencia definitivo, pues, es a nivel interno, a nivel de los partidos políticos. Supuestamente, por ahí estaba la pero primera audiencia. Pero dada la vorágine comunicacional en la que vivimos, ¿sí? Si la dedicatoria era para la militancia, sí, en términos formales, pero ya pero no todo lo cierto. que hagan, digan, coman, dejen de comer, vaya, toda su actividad, pues tiene una repercusión nacional. Claro. Eso es pero creo que la gran mentira, porque es decir, yo puedo hacer un comercial que vaya para niños y que acabe repercutiendo en adultos. Eso pasa, ¿no? De Muchas manera veces indirecta. tienes unas audiencias colaterales, ¿no? Pero la otra es venderla, ¿no? Como que voy a la militancia, cuando en realidad no voy a la militancia. Estoy lanzando un mensaje que va en realidad para el electorado, pero que estoy fingiendo que va para la militancia. Entonces no solo son las repercusiones. O por lo menos ¿no? matices, ¿sí? Por ejemplo, estamos en un periodo en el que no pueden llamar al voto. Ajá. O no pueden hacer propuestas concretas. Sin embargo, se están vendiendo. Exacto, vamos, por eso es lo que se puede, si le queremos dar una palabra concreta, es posicionamiento. Ajá, ¿sí? Es exacto. una en términos de campaña publicidad es una campaña de posicionamiento. Personal, ¿no? No Digamos. pueden llamar al voto porque entonces incurren en una falta legal y tiene sanción. Sí. No pueden hacer propuestas, en fin, no pueden hacer, sí mencionan que cuáles son las ideas que traen, pero no pueden llamar al voto, ese es el punto. Entonces,
El electorado hoy día, o vamos a verlo de este modo, la audiencia muy probablemente, o más bien debería de conocer cuáles son las fases que recorre este proceso para comprender el comportamiento de cada uno de ellos. Sin embargo, Sí. en estricto sentido, no importa desde los war rooms de las campañas. Ahorita vamos a posicionar y vamos a mostrar y vamos a colocar al candidato en la mente de las distintas audiencias. Ok, Es decir, es ok. ir ganando tiempo. Sí. Entonces, pues hay un primer momento que es el análisis Ganando político. tiempo y recordación, ¿no? Exacto. Ahorita nada más eso, ¿no? El análisis político. ¿Qué pasó en el PRI? En el PRI lo que ocurrió fue un proceso muy al estilo priista, ¿sí? En el que se hizo lo que muchos siguen criticando, pero bueno, es parte de su cultura política, el dedazo. O sea, Enrique Peña Nieto fue el que designó a José Antonio Meade. Sí se dio un tiempo para placear, para que los 4 aspirantes o probables candidatos empezaran a jalar adeptos, qué sé yo, Sí. posicionarse, pero al final de cuentas la decisión recayó en Meade. ¿Por qué recae en Meade? Por una situación muy particular. José Antonio Meade es el sujeto que menos negativos tiene dentro del PRI, una, y que se dice que no es priista, él mismo Así se está vendiendo. se está vendiendo. Ajá. Soy un ciudadano, Sí. ¿sí? Que estoy Apartidista. pero que he trabajado en 2 gobiernos, traigo tal experiencia, vaya, cariz de honestidad, Sí. de transparencia, O de sea, trabajo, un poco de como expertise. vendiéndose de soy lo más cercano a un candidato ciudadano, independiente, Sí, que he nada más trabajado. que me está postulando el PRI, ¿no? Traigo experiencia, estuve en 5 secretarías de Estado. Entonces, bueno, el PRI hizo su proceso y El pentasecretario. Me acordé del pentapichichi. el pentapichichi, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Gol. Ajá. Pero me da la impresión Como que que José Meade es Antonio como el Meade pentapichichi también, ¿no? es el pentasecretario, pero es menos ególatra que el pentapichichi. Sí, sí siento que sí. Al menos Sí. en el discurso, Sí, al menos, ¿no? o al menos cuando lo entrevistan. No hay ese nivel de ego, con todo respeto para el pentapichichi. Sí. Pero bueno, ese es el proceso. Entonces, a nivel, reitero, de análisis político es haber observado la manera en cómo se generaba la correlación de fuerzas internas Sí. de los partidos para poder llegar a la definición, que todavía no es formal, ¿sí? Pero de que ya son los evidentes son sujetos ellos. que van a llegar Es que eso- a la boleta electoral. Ese es Que el engaño, punto. ¿no? Como voy a convencer a la militancia de que vote por mí internamente. Por favor, Cuando ya ¿no? está algo amarrado. O sea, no me tomen el pelo, pues, ¿no? El caso Anaya, por ejemplo, tenía por lo menos 3 competidores en ese proceso. Eran Margarita Sí. Zavala, Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Mancera. ¿Qué pasa con Margarita Zavala? Renuncia al PAN. Renuncia al PAN porque ve que no hay las condiciones Sí. democráticas para una contienda interna, renuncia y se va de independiente. Sí. Moreno Valle insiste, pero lo que todo indica una negociación, lo que ocurrió en Puebla, de que sale de candidata a su esposa al gobierno de Puebla, y él se baja de la contienda y quedaba Mancera, y Mancera, le ocurre lo del temblor, lo del terremoto del 19 de septiembre Sí. del año pasado, no es tan conveniente, ¿sí? Retirarse, y entiende que a final de cuentas Anaya es el que trae toda el respaldo. Ajá. Y en Morena pues es más claro ni No nada, había nadie más, no, o porque sea. finalmente, independientemente de filias y fobias, Morena es un partido autocrático. Sí. Morena es el Es que era- partido, es el partido de López Obrador. Punto. Y vamos, si nos vamos a una perspectiva eminentemente democrática, pues sí es antidemocrático, pues claro que es antidemocrático, supuesto. pero sabemos que también hay un juicio de hecho. Es el partido que formó López Obrador para él. Es Claro. su pastorela. Punto. Eso es su pastorela, Es su claro. pastorela, y él hace lo Y que él, quiere Y él con su hace de pastorela. niño Dios. Exacto. Y él decide quién es San Sorry. José, él decide quién Claro, es la claro, Virgen, él decide claro. quién son los Reyes Magos. Pero pues él formó Elena- la Elena compañía. Poniatowski o sea. es la virgen. Ándale. Ah. Él decide las alianzas, por Claro. ejemplo. Ujú. El proceso con López Obrador en las últimas semanas ha sido de qué manera él ha comenzado a tejer las alianzas para fortalecer su candidatura. Y hace alianza, por ejemplo, con un partido
marcadamente cristiano. Claro, ¿sí? y fíjate, no pudimos ser más precisos cuando dijimos la pastorela y él es el niño Dios, porque es que es completamente cristiano. López Obrador y su alianza con el partido completamente cristiano. Pero otra ¿Cuál nos curiosidad? está dando por ahí luces de qué onda, de qué está pensando Sí, este señor, ¿no? Porque también se hace alianza con un partido que se declara abiertamente admirador de Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? El Partido del Trabajo. ¿no? Claro. Entonces, Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo. Entonces, el proceso... Sí, es un tema pragmático también, ¿no? Pragmático, ¿por qué? Porque él me da la impresión que sí está viendo posibilidades reales de ganar la presidencia. Y no es gratis que, por ejemplo, cuando hace el anuncio de su eventual gabinete de seguridad, Sí. vemos personajes, pienso en el suegro de Emilio Azcárraga, el señor Fastlich, que si bien tiene una trayectoria, por ejemplo, en materia de atención a víctimas del delito, pues genera una sugerencia de decir, a ver, bueno, está aliado con los Azcárraga, está aliado con Televisa, vamos, lo que nos muestra es que qué señal estás dando. Oye, ubicas que hay, más allá de, a ver, ya pasamos el primer nivel, donde supuestamente... Lo político, lo esencialmente político. Sí, y luego está, supuestamente la primera audiencia es la militancia para que te eligiera al interior, y ya dijimos, esto la verdad es que no era tal. Pero lo que sí es cierto es que, o sea, lo que de facto está pasando es que están haciendo una campaña de posicionamiento frente a la población en general. El análisis comunicacional. Te están preparando para que conozcas a los personajes que después van a actuar en esta historia, ¿no? El product placement. Ajá, te los están presentando. Claro. Ahora, ¿tú ubicas que tienen audiencias distintas cada uno de los candidatos principales? En este caso, por ejemplo, Anaya, Mid y López Obrador frente a, por ejemplo, a los independientes, que ahorita los vamos a juntar porque todavía no sabemos qué va a pasar ahí, ¿no? Pero, ¿qué audiencias tiene cada uno? Bueno, de entrada, lo que todo político busca, a final de cuentas, en un proceso de campaña electoral es fortalecer Sí. su grupo de militantes, la famosa militancia dura, ¿sí? Ajá. Que haya un verdadero respaldo al proyecto. Oye, para los que no saben, dinos qué es la militancia dura, porque de pronto la banda oye eso y no sabe bien qué es. Son aquellos que, llámese como se llame, va a votar por su partido. Exacto. ¿Sí? Entonces, hay priistas. Le llaman el voto duro. El voto ¿no? duro, el priismo del voto duro, que se hubiera llamado José Narro, Enrique de la Madrid, o como sea, iban a votar por su candidato. ¿Por qué? Porque anteponen al partido por sobre todas las cosas. Se ponen la camiseta. Claro. Hay un voto duro. Sí. Hay una lealtad al partido, una lealtad, ¿no? que habla de lealtad. Entonces, en un proceso natural de campaña política es fortalecer a tu voto duro, a tu militancia, que se sienta identificada no solo con lo que ya sabemos, la lealtad al partido, sino al proyecto. Sí. Y posteriormente tratar de hacer una bifurcación. La primera, hacia convencer a aquellos que si bien han votado, por decir un caso, históricamente son simpatizantes, por decir algo, de Acción Nacional, pero que no ven en Anaya un sentido de identificación, porque Anaya vino y asaltó al Partido de Acción Nacional, se lo quedó, Lozano le dice que es un joven dictador, etc. Sí. Esos simpatizantes puede caber la posibilidad de que, en el caso, por ejemplo, de Mid, diga, yo los jalo. Entonces voy a también hablarles a ellos. Okay. Y voy a hablarle definitivo al elector, a aquel que es al indeciso. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues de lo que se trata es precisamente de trascender al voto duro. Con voto duro, en teoría, el PRI ganaría, si lo queremos ver de una manera muy estricta. O sea, digamos el share, como decíamos hace poco, ¿no? El share del voto, haz de cuenta, ¿no? O sea, el porcentaje de voto duro más grande lo tiene el PRI. Lo tiene el PRI, definitivamente, ¿no? Lo tiene el PRI, porque del PRI muchas veces hago la analogía que es como la Coca-Cola. Hay una oficina del PRI en el último rincón del país, en la última ranchería. Es verdad. Sí, entonces bueno, eso es una realidad. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo el PRI era partido de Estado. O sea, Tampoco es que, bueno, hemos tenido tanta alternancia y entonces no, pues, los otros... No, es un partido que surge desde el gobierno. PRI era casi equivalente a gobierno, ¿no? Es que el PRI surge del gobierno. Es que era eso. El gobierno de la revolución, los gobiernos que surgen los primeros de la revolución, deciden crear un mecanismo en el cual diriman sus diferencias, en que en vez de balazos ya no hay que agarrarnos a balazos, no seas entonces cabrón. crean el Partido Nacional Revolucionario, pero se crea desde el gobierno. Claro. Mira, eso se lo tienes que agradecer a Plutarco Elías Calles, ¿eh? Claro, pero no se deslinda nunca, es decir, esto es lo que pasa, ¿no? No, es una mímesis. Se sigue sintiendo que es como lo mismo, que si yo pertenezco al gobierno, pertenezco al
PRI y viceversa, ¿no? Incluso había épocas en las que lo menciona mucho la gente de los 60, 70, de la burocracia de entonces. Tú entrabas a trabajar al gobierno y te llegaba de inmediato tu afiliación del Partido Revolucionario. Claro. Era así. O la otra, el camino para llegar a trabajar en el gobierno es el PRI. Partido. O sea, es que nunca estaban separados, Ya ¿no? Daniel Cosío Villegas lo decía, y en este clásico, ¿no? Que era el Sí. sistema político mexicano, de cuál era finalmente la esencia del mismo, y que no era sino a partir de la presidencia, el eje de la presidencia de la República y el partido. Sí. No se comprendía si no era así. No hay uno sin el otro, claro. Del claro. 2000 a la fecha, cuando se da la primera alternancia, Sí. esto se modifica 3 años antes, en el 97, con un congreso de mayoría opositora. Sin embargo, el PRI sigue funcionando así. Sí. El presidente decide. Sí. El presidente hoy día es el que trae la estrategia. El Claro. presidente es el que manda. Ok. Oye, fíjate que el otro día que estábamos preparando lo del tema, te hice una pregunta y dijimos, vamos a discutirla, ¿no? Ahora que Claro. estemos en el podcast. Y con eso quiero que cerremos esta forma, porque ya nos dijiste, ¿no? Varias audiencias aquí. Y en ese sentido, a ver si te estoy entendiendo. La primera es, no hay diferenciación entonces entre las audiencias, van a estas mismas, ¿no? A voto duro, a simpatizantes y a indecisos. Y la otra es que decíamos, ¿y qué pasa con los apáticos? Porque no es lo mismo un indeciso que un apático. Claro. Es decir, el indeciso sí está dispuesto a votar, solo todavía no sabe por quién. Te va a dar ¿no? el sí, pero se lo va a pensar. Exacto, pero voy a ver quién me convence más, ¿no? Para darle mi voto. Pero el apático, ¿no? El que nunca vota o no quiere votar o no pretende votar, a ese lo podemos convencer, a ese le hablan, o ese ya de plano los sacan. los arrojamos a los tiburones, o qué hacemos. Hay un momento en toda esta falla política que definitivamente, y esto está en un manual, en cualquier manual de marketing político, que desde luego tienen que Sí. segmentar las poblaciones, Sí, ¿no? sí, sí. de electores. Entonces, seguramente lo tienen muy claro, que hay un sector, en efecto, como mencionas, es apático, el que incluso desdeña la política, desdeña cualquier Sí, tipo sí, de sí, sí. participación. Aquí lo que corresponde es la estrategia de cada partido, en este caso coalición. Yo tengo la impresión que al PRI le conviene que haya apáticos. ¿Por qué? ¿Por qué le conviene? ¿Por qué le conviene? Porque si el apático se interesa por la política y en la política observa su situación personal, familiar, de comunidad y del país, muy probablemente hay un voto de castigo al PRI. Ok. Ajá. Mira. Entonces, en el papel no le Entonces conviene. me conviene esa- más que no votes a que votes en mi Exacto. contra, en ese Es sentido, más, ¿no? Viéndolo de manera muy general, al PRI le conviene un alto grado de abstencionismo. Ajá. ¿Sí? Exacto. Entonces, la polarización Porque le entonces ayudaría. digamos, por números, Claro, gano sí, con mi voto duro, un voto duro. ¿no? O sea, arraso con el voto ¿Qué duro. le conviene? Porque finalmente esta elección, como toda elección, viene siendo una disyuntiva, cambio, continuidad, es así de sencillo, Sí. no hay más. Aquí tenemos la particularidad que la continuidad definitivo es José Antonio Meade, pero el cambio, estamos hablando de Morena con López Obrador y Anaya, entonces como Ajá. que todavía Anaya no encuentra ese quid para decir, yo me diferencio de esto de López Obrador, ¿sí? Entonces, por eso el apático no le conviene al PRI. Sí le conviene, por ejemplo, a Morena. Sí le conviene a Morena. Morena sí le es muy importante. Trae un voto duro, pero lo que le interesa es que salgan a votar. ¿Por qué? Porque la medida en que haya mucho más participación en el papel, la tendencia sería que sea un voto Favorecerlos. anti-PRI. Favorecerlos. Claro, claro. Entonces, un análisis comunicacional, ya para cerrar, sería de observar cómo se posicionan, a quiénes le hablan, definitivo, y sobre todo que es muy importante que den seguimiento a la conversación que se está dando, por ejemplo, a nivel comunicacional, a nivel de redes, a nivel de medios. Ajá. Y yo lo que percibo, y con esto quiero cerrar, que hay una polarización tan grande que lejos de contribuir a un debate democrático y argumentado, lo único que está haciendo es afianzar las convicciones militantes Del voto duro, del ¿no? voto duro. Claro. ¿Sí? O sea, no hay la posibilidad. Entonces, el indeciso, al ver esa polarización, huye. Sí. El apático menos se interesa. Ajá, Habría que preguntarse a quién le conviene esta polarización. claro. Antes de irnos a lo que sigue, Sí. yo me quiero quedar con qué bonito francés de Anaya. Habla bien bonito, Qué varios bonito idiomas, francés. ¿verdad? Sí, porque es muy, muy políglota. Muy políglota. A lo que sigue. Tragedia. Ya llegamos a tragedia y en esta ocasión para seguir el tema de los
precandidatos, postcandidatos, postcandidatos, voy a hablar de tu señor López, Denis. Que lo amas, que lo quieres, que quieres que sea tu abuelito preferido. Oye, ¿Sí o no, solo esa es la preferencia de mis amigos del CGH allí en el, Pero no en olvides el que es auditorio Che Andrés Guevara. Manuelovich. Andrés Manuelovich, Andrés sí. Manuelovich. Por eso hablamos de su eso, alter ego la semana pasada. Ajá. Oye, pero no, bueno, pues que lo quieran mis amigos del auditorio Che Guevara no significa que yo lo quiera, pero yo los respeto y igual les sigo llevando víveres, ¿eso qué? Fíjate, Kenneth Roth, que es el director ejecutivo de Human Rights Watch, Yes. dijo que México, abro comillas, es el Sí. país con mayor riesgo de victoria populista, cierro comillas. Ajá. Y de pronto, ¿quién crees que se pone el saco? ¿Andrés Manuel López Obrador? Y él Y dice, dijo, no, ¿Qué, o sea, qué cagado, ¿no? El güey, no, a mí, ¿por qué me dices populista, güey? A ti nadie te habló, cabrón. Él nada Ajá. más dijo, hay un peligro de una Ajá. victoria populista, pero Sí. ahí ve el otro a meterse. Ajá. Ya sabes que Luego. lo que hace la gente para entretenerse de aquí A que se muerte. muere. Ajá. La Ajá. gente se inventa historias, Sí. se inventa dramaramas. Sí. Pero sí hay un antecedente. O sea, Ajá. sí hay un antecedente en el sentido de que previo a que José Antonio Meade fuera el abanderado del PRI eventual a la presidencia, perdón, Hace frío. hace frío. Sí, sí, Hace tenemos frío. Una Ajá. disculpa. Estamos en un congelador de cierta tienda de autoservicio. En toda Exacto. campaña definitivo se trata de contrastes. Sí. Y si hay un discurso priista en el que contraste con López Obrador, lo primero que le llamaron fue populista. Claro. Su asociación con Chávez. Sí. Ahora su asociación con los rusos. Entonces sale este señor a decir hay riesgo de una victoria populista. Algo que tiene Andrés Manuel y que ha sabido hacer al menos en las últimas semanas es esa habilidad para responder de inmediato. Sí. Para el mitote. Exacto, Mitote, no, sí. e incluso, ¿sí?, hasta hacer chiste de ello. Sí. Hay un video que señala en el que está en el puerto de Veracruz. Sí, Sí, que hablamos de eso la semana pasada, justo hablaron de él. Andrés Manuelovich. Bueno, lo hizo. Entonces, la estrategia de él es atajar. Atajar. Y yo creo que, pues, el único que yo veo que trae estrategia realmente es Andrés Manuel. Checa. Mira, tú te lo preguntabas, ¿eh? Ataja. Dijo López Obrador, no soy populista, solo es una propaganda para asustar. Ah, bueno. Va. Y de pronto se le cuestionó por parte de la prensa, ¿te declaras populista, Andrés? No. Abro comillas, es una propaganda en contra para asustar, no tiene ningún sentido. Ya les platiqué en una ocasión que hicieron hasta un documental, cierro comillas. Fíjate. Pero es muy del chiste, es muy de echar el chiste a López Sí, Obrador. muy de la ocurrencia. De revirar. Yo Sí. creo que él ya ha de pensar, esto puede ser susceptible a meme o no. Y el meme me va a poner en el trending topic, sí o sí. Y va a estar en la mente. ¿Verdad? Véanlo. La memeización de la y ocurrió, nota. Ajá. el nivel de conocimiento que tenía José Antonio Meade antes de ser candidato es muy diferente al momento en que se le designó. No se le conocía una vez que se... Claro. Andrés Manuel lo tenía prácticamente al 9%. O sea, el Claro, pues es que Andrés 92%. Manuel lleva más que Mucho 16 tiempo en años, campaña, ¿no? O Sí, sea, alrededor de, sí, como 12, 14. Oye, punto sí le sabe. El Sí. punto es que aquí ya la pregunta es, ¿va a surgir en Andrés Manuel López Obrador el mismo tipo o estilo que pasó en 2006-2012, en el que se enojaba, en el que se... yo creo que no, ahora Entonces, se está siente como contenido, más sí, humorista. Hasta más simpaticón. Sí, más simpaticón, más chabacano, ¿no? Yo no sé, pero probablemente eso pueda ser atractivo a ciertas Yo creo que es audiencias. una mejor estrategia porque Una la mejor de la estrategia. furia no le funcionó No muy le bien, funcionó. ¿eh? Todavía la gente recuerda lo de Reforma en 2006. Claro. Alex, te claro. quiero hacer una pregunta antes de pasar al siguiente género, Adelante, rápida. adelante. ¿Tú crees que el señor López, el abuelito de Denise, Es que ya lo adopté en el programa Oye, pasado, oye, lo adopté. Pues si es presidente, ojalá. No, porque yo lo que quiero es que sea mi abuelito, pero que no sea presidente. O sea, que la ok. ocurrencia sea privada. hacia allá en la cena de Navidad? Sí, ¿no? sí. Así que salga con sus ocurrencias. Así que persiga una paloma en la cena de Navidad. Ah, güey, algo así chingón. en la posada. Que el ego del señor López no le permita escuchar a su equipo de asesores. Recuerden, y está documentado, cuando hubo una controversia en el equipo interno, si mal no recuerdo fue en el 2012 o cuando creó Morena, no lo tengo muy Ajá. claro en este momento. La respuesta de Andrés Manuel fue, el movimiento soy yo. ¿Es como el Estado soy yo? O sea.
Sí, con todo lo que eso pueda representar. De monarquía absolutista. Entonces estamos hablando de que él sabe que él es el que decide. ¿Sí? Y digo, el tema del ego, es consubstancial al político. Claro. Pero hay quien lo sabe enmascarar, hay quien lo evidencia. En Andrés Manuel es muy claro, pero está entendiendo que para ser presidente del 2018 tiene que modular, moderar, atenuar cierto tipo de narrativa. Pero desde su propio monitoreo, casi, ¿no? Porque si tú me contratas de asesor, Alex, es como para decirte, Alex, aquí vas muy bien, pero aquí le estás hipercagando, cuidado, ¿no? Porque hay un bache. Creo pero que está escuchando más. Si me contratas para decirte, Alex, todo lo haces increíble, vamos a ganar, tú síguele así de chingón. A reserva de simplificar, yo creo que eso pasó en 2006 y un poco en 2012. Tengo la impresión que ya está abierto a escuchar más. Yo no hubiera... Poquis. Si tú quieres, pero yo no me imaginaba ver, o sea, ahora que vemos a Andrés Manuel cortándose el cabello, ¿sí? Es que ¿no? La paloma. Es que te digo que ya es un abuelito senil, así. Es algo que no lo hubiéramos supuesto en 2006, 2002. Eso es cierto. Ahora lo está haciendo. Se ha flexibilizado, Entonces, eso implica que... Los putazos lo han flexibilizado. Está comprendiendo que una campaña, y sobre todo con las posibilidades que hoy día tiene, que contrasta justo con los negativos de un gobierno como el PRI. Sí. Y no es un juicio de valor, es un juicio de hecho. O sea, sí hay toda una construcción de este gobierno en torno a la corrupción y la impunidad. Sí. Existe, es clara. Sí, es clara. Esto Andrés Manuel lo está comprendiendo muy bien y sabe que si él tiene dos caminos: radicaliza la postura y saca protestas, marchas todo el tiempo, va a haber gente que lo va a ver con cierto tipo de distancia. ¿A qué? Sigue acusando a la mafia del poder, pero invita a aquellos panistas de buena voluntad que si quieren sumarse, se sumen. ¡Qué bonito! ¿No? Sigue hablando de corruptos, pero habla de una paz narca, con todo lo que esto implique. La paz narca. La amnistía. Una amnistía que en estricto sentido es una revisión de los casos del narco. Sí. Sin embargo, donde quiero poner el acento es que es un hombre que hoy día, un político, que está fijando la agenda de la discusión nacional. Sí, claro. Pero, ese es el aspecto central. central. Pero siempre lo ha hecho, ¿eh? El observador tiene, creo que esa virtud, Él fija la agenda. Para bien o para mal, En 2012 no lo vi tanto. Y es bien escurridizo. Lo ves más ahora. Lo veo más ahora. Hoy día todo está, perdóname. No te preocupes. Todo está, hasta el presidente le responde. Ok. Y ya que un presidente te responda, estás hablando de que traes estrategia. Pues cuando le preguntan a López Obrador de comunidad LGBT, pues así como que así muy habilidoso, y no te contesta nada. Porque más es muy hábil. Y sobre todo eso. porque tiene un discurso muy, además de claro, en el que la evasiva es muy fácil. Claro. En el que si no estás de acuerdo con eso, me estás atacando, entonces no de te voy a mafia. responder. Le sale bien. Y le sale bien. He sido, lo dijo, me están poniendo trampas, lo dijo la con mafia Loret del y con poder. Ana Francisca Vega en este espacio de Loret por las mañanas. Dijo, soy el político más atacado. Bueno, pues ya. Pobrecito. Eso ya se cura en salud, ¿no? Se cura en salud. Claro, todo abuelito. lo que traigas en contra, me estás atacando. Eres parte de esta mafia del poder, que son corruptos, etcétera. La conclusión aquí, Denise, es ya dale más amor a tu abuelito para que deje de estar Tata Manuelito. Sí, que ya Tata Manuelito, ya. Que ya se ponga a trabajar en lo que debe. A lo que sigue. Tragicomedia. Oye, pues ya llegamos a la siguiente sección y es una tragicomedia, creo yo. A ver. Y ahí les va, pues Expansión hace una lista de las personas más influyentes cada año y ahora ha hecho... ¿De dónde? De México. Ok. Sí, las personas más influyentes del país. Y en este caso hizo una lista de las 100 mujeres más influyentes en México. Y el asunto es, me parece que los datos que se revelan a partir de esta lista son los que están preocupantes, no sé, a ver qué les parezca a ustedes. Por eso lo pongo como en tragicomedia, como de, bueno, es importante que se visibilice, es importante que esta lista ya exista, ¿no? Que ya no sean solo los hombres más importantes o una lista larga donde hay hombres y mujeres, pero las mujeres son dos, ¿no? Sino donde hay una lista particularmente de mujeres influyentes. Ajá. Pero fíjate, los datos que revela Expansión. Actualmente solo el 4% de los puestos de CEO en México son ocupados por mujeres. Solo el 4%. Time's up. Fíjate eso, ¿eh? En el listado de Expansión solo 6% son presidentas de empresa.
y 16% son directoras generales. Sin embargo, 30% de los nombres son nuevos en el conteo. Esto significa que hay un mayor ingreso de mujeres a estos puestos, ¿no? Ok, que eso va bien, ¿no? Pero, ¿qué te dice, no? Cuando 4% de los puestos de CEO en México son ocupados por mujeres. Me parece que aterrorizador, ¿no? Bueno, seamos claros, también es un proceso en el que las mujeres han ido ganando espacio, se han ido ocupando, de que se instaura esa narrativa en finales del siglo XX y lo que llevamos del actual, formalmente hablando, en un proceso histórico es un tiempo muy corto. Sí, pero también hay otra cosa. Para llegar a estos puestos de poder necesitas sacrificar a la familia y los hombres no la sacrifican. Entonces hay muchas mujeres que desisten en el camino porque se tienen que quedar con la familia y los hombres no. Los hombres nunca tienen esa disyuntiva. Siempre está la mujer ahí. Porque hay una mujer que ¿no? los va a respaldar. La mujer va a ser la que va a renunciar y se va a quedar con los hijos. ¿Por voluntad? Sí, está jodido. O por obligación, ¿eh? O sea, en el mejor de los casos por voluntad y ya dijo, puta, sí, ya tuve hijos, ya no me importa nada en la vida le gusta y la me quedo con los niños y y pues a toda madre, ¿no? Pero muchas veces pues no les queda de otra o pues ni modo, tengo que seguir trabajando y cuidar a los niños, pero yo sacrifico mi vida profesional para que tú triunfes en la tuya, ¿no? Como hombre. Entonces todavía pasa esto, ¿no? Te digo, esa disyuntiva no la tienen los hombres, creo. Y eso está jodido, pues. Pues miren, aquí ya nos pusimos serios. Sí, lo que pasa es que sí hay una serie de datos, no solo en México, en todo el mundo, que nos habla precisamente de la enorme desventaja que tienen las mujeres. Aún, sí. Cualquier cantidad de temas. Sí, hay una desventaja en aún. cualquier cantidad de temas. Lo que valdría la pena apuntar es precisamente hacia dónde queremos enfocar los esfuerzos institucionales de política pública para poder tener la oportunidad de de cerrar esta brecha de diferencias. Sí. Pero que sean racionales, argumentados, que tengan que sean de largo alcance. Uh-huh. Creo que es importante ponerlo sobre la mesa y seguir luchando sobre ello. Sí. Yo pienso ahorita, tocando el tema justo político, el tema de las campañas. Ajá. Hay disposiciones a nivel partidista y en la ley en la que muchas veces, o más bien, en la que es obligado que en cierto tipo de planillas o pongas necesariamente una equidad de como género. cuota. Ajá. Cuota. Sí. La pregunta es, ¿está bien o está mal? ¿Hasta dónde está bien y hasta dónde? ¿Por qué? Porque muchas veces por llenar la cuota de género ponen a... del sí, otro metes lado, a los Juanitos también, las Juanitas. Me metes a mujeres que a lo mejor no traen determinada trayectoria, pero en nombre de la cuota de género Claro. hay que y eso jode la lucha feminista, Entonces también o sea, que eso tendría que ser es, por capacidad. sin duda. O sea, pero, el tema es que tiene que ser meritocrático. Sí, pero ¿Cómo no vamos a llegar a un sistema meritocrático en la empresa, en política? Claro. Entonces, pero primero esa es hay que establecer acciones positivas. O sea, Exacto. creo que ahí sí no hay de otra. Primero tienes que ponerlo por cuota hasta que se nivelen. Es que pasaba lo mismo en Estados Unidos con las minorías, lo que me digas, ¿no? Con las minorías mexicanas, negras. Primero tienes que poner una cuota, cabrón. Tienes una universidad, no puedes funcionar con menos de esta cuota de negros y de latinos y de coreanos Como y de, comercial ¿no? de Benetton. Sorry. Oye, cuando ya esté parejo, pues entonces ya no es por cuota, pues ya que entre el mejor, ¿no? Lo que pasa también es que hay una ventaja importante, ¿no? O sea, cuando dices, bueno, que entre el mejor, oye, pues sí, pero los blancos tienen, ¿no? En Estados Unidos, muchas más ventajas por encima de los negros. Y más posibilidades, y seguro, ¿no? Crecieron con un montón de recursos más aventajados, entonces no es justa la competencia. ¿Recuerdan ustedes? Y aquí pasa con las mujeres un poco lo mismo, Sí. ¿no? Si las condiciones de competencia no han sido equitativas, pues entonces no me puedes poner a competir. Tenemos que establecer cuotas de principio. Ya después yo sí diría, InMujeres tendría que desaparecer. ¿Sabes? En algún momento InMujeres tiene que desaparecer, ojalá. O sea, yo lo que quiero es eso, Tenemos ¿no? que ir para allá, ¿sabes? InMujeres tiene que desaparecer, no tendríamos que estarlo discutiendo y tendríamos que tener cuotas, ¿no? Estará la persona que esté más adecuada para el puesto, ¿no? Sea hombre, Y sea en mujer. condiciones iguales, acceso Exacto. igual, un salario igual, vamos, que no haya diferenciaciones tan
tan absurdas, ¿no? Que muchas veces pero operan. todavía es gandalla. Y hay otros datos por ahí interesantes donde nos habla de que las empresas transnacionales todavía contratan más mujeres que las empresas mexicanas, fíjate. Entonces Claro. todavía, ¿no? O sea, internacionalmente Hay se cultura. abre más, ¿no? Los sectores en los que más destacan las mujeres son servicios financieros, 11%, químico y farmacéutico, 9%, y alimentos y automotriz, 7% cada uno. Órale. Bueno, pues es interesante, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esta película Historia Americana X? ¿Cómo no? Claro. Que hay un momento en el que el protagonista recuerda una comida familiar en la que el papá se queja de que justo por darle acceso a un hombre de color en este término de cuotas no llegó lo suficientemente capacitado y hubo un error por ahí y termina muriendo un amigo de él. ¿Sí? Y que eso, la estética de la película y la narrativa nos sugiere que ahí comienza la semilla del radicalismo en el protagonista, que ve que se vuelve un neonazi. Entonces, yo creo que sí coincido plenamente en la necesidad de establecer las condiciones legales, de política pública, de acceso en cualquier sentido. Sí. Sin embargo, tengo la impresión que también muchas veces se impone más la militancia, Sí. el ismo. Ajá. La postura per se, ideológica, ¿no? per se, ajá. sin un diagnóstico más a fondo. Me da la Cierto. impresión. Sí, es probable. Ay, qué tema tan delicado. Vamos al siguiente. Esto es Escena 1. Ya llegamos a escena 1 y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a hablar de un tema que nos provocó o que nos estimuló dicho Sí. producto. Y en esta ocasión, porque nos estamos preparando para la época de los Óscares, vamos a hablar de una de las películas más nominadas en esta Sí. entrega. Por lo menos en los Golden Globe Awards. Ajá, y en los Óscares, ¿no? Que ya salieron los nominados y pues ya está muy multi reconocida. Sí. The Shape of Water, La forma del agua, Del agua. dirigida por Guillermo del Toro. Voy a hacer una pequeña sinopsis, Por si favor. me permiten. Por favor. Estados Unidos, en la década de los 50, en un centro de investigaciones especiales del Militar. gobierno de Estados Unidos, trabaja una mujer muda que se dedica al servicio de la limpieza. En algún momento dado llega un ser extraño, una criatura que no criatura. está registrada dentro del proceso evolutivo biológico. Ajá. Y por razones, por momentos fortuitas y otras azarosas, esta mujer tiene contacto con la criatura y se enamoran. Ajá. Y a partir de aquí surge el idilio que tiene que luchar contra todos los prejuicios, estereotipos Como e toda buena intereses historia de amor, ¿no? que están alrededor tanto de esta mujer como de este ser fantástico, extraño, exótico. De Sí. eso se trata La forma del agua. ¿Me permites Correcto. diferir? A ver. A ver. ¿Esa no es la sinopsis? No, sí, no, correcta. Nada más que yo el acento Ay, no yo lo... que me había pulido toda la noche sin a ver. ¿Qué voy a decir? Voy a hacer un ¿Todo eso ejercicio. que nos retamos a hacer la Es un sinopsis, ejercicio de ¿no? síntesis. No, es una diferencia respetuosa. A Sí, ver. A ver. que lo hiciste muy bien. Lo hiciste, en efecto, el relato, sí. Más Saqué 10, maestro. Diría una de forma y una de fondo. La A de ver. forma, en efecto, es el año 1962. Nunca lo dicen, pero en una placa del juego de los Ah, ¿en coches, serio? ahí Ah, aparece mira. el año 1962. Pensé que siempre eran los 50, Ah, no, perdóname. no, todos lo suponemos por la ambientación. Sí. Pero hay un momento en que la placa de un auto tiene el año, que es 1962. Ah, mira, ese es un dato. Esa es una diferencia. Ok. Ahí sí difiere, ¿eh? Y Ahí una, sí la cagué. y una de porque también no están. Uno ve una película y sí se trata de captar detalles, narrativa, etcétera. A lo mejor hay detallitos que van más Se nos para allá, van, se nos van. y es muy normal, no pasa nada. Pero la diferencia de fondo que te quiero comentar Ajá. es, a mí, o al menos a mí no me dio la impresión que en la película se cuestionara el amor de la protagonista con el hombre anfibio. No hay un cuestionamiento. Se enamoran. O sea, se enamoran, Ajá. pero no tienen que defender su amor frente a nadie. O sea, nadie los cuestiona eso. A mí me da la impresión que no hay un momento Ay, en el sí. que alguien, o sea, que Ya. Porque, por ejemplo, el roommate de Giles,
el sujeto. Sí, porque esta mujer que vive al revés, lo ve, se extraña. Pero al principio no, No, porque evidentemente es un sujeto extraño, ¿sí? Es una criatura extraña y resulta como difícil de asimilar. Pero incluso cuando descubre que se está saliendo el agua, cuando llenan el baño como si fuera una pecera, abre y ve que están juntos. No lo muestra la película, pero supone como en un momento están desnudos y no dice nada, o sea, no cuestiona. Respeta su intimidad, respeta, sí, es cierto. la compañera, así como que dice, no, bueno, ni hablar, güey, ¿no? Y le cierra la puerta. Sígale, manitos. La compañera de trabajo, cuando hablan acerca de, oye, ¿tienes algo con él? Sugiere una relación sexual. No la reprueba, simplemente le inquieta decir, oye, ¿y cómo? Claro. Y ella a nivel de señas le dice cómo, pero no veo una reprobación. Creo que no es una reprobación, hay una preocupación porque se está robando algo que es ilegal, ¿no? Y que se va a meter en un problema con el asunto militar, ¿no? Militar, claro. O sea, esa es más bien la preocupación de los personajes alrededor de ella, no que se enamore de la criatura, sino que se haya, ¿no? Es decir, Guillermo metido del Toro, en un problema, ¿no? Guillermo Sus del Toro amigos, al menos. plantea, Sí. y eso se me hizo muy interesante cuando es entrevistado posterior a los premios Golden, que dice que es, contrariamente a su línea cinematográfica, esta película él la ve como una oda al amor. Sí. Lo es un cuento de hadas. Y lo es. Es un cuento de romance. Una historia romántica. De romance. Clásica. Que desde luego tiene una serie de ingredientes muy interesantes, pero que va precisamente hacia el aspecto del amor. Sí. ¿Sí? Pero lo que difería, y como te digo respetuosamente, era nada más en que no me pareció que hubiera en alguno de los personajes alrededor un cuestionamiento a esa relación. O sea, vamos, no era Romeo y Julieta en el sentido de que la familia está en contra de Romeo, ni los Montesco versus Capuleto, ni los Capuleto versus los Montes. O sea, no la hay. Yo, como el señor López, soy el locutor más agredido de este programa. Y por lo tanto, se friegan. No, yo creo que ahorita lo vamos a debatir en el tema que nos provocó la forma del agua, que es las concesiones creativas en el cine. Y yo sí quisiera empezar aquí. Es una gran película, sin duda lo es. Creo que, o sea, si tenemos que poner ahí los elementos que forman una gran película, no hay manera, sí, ¿no? Check, todo es palomita, ¿no? Ajá. Sin embargo, primero, desde el guión, hay ciertas, precisamente, concesiones que hace Guillermo del Toro para que surjan momentos que sabe uno que le va a venir muy bien al cuento, a la historia de amor, y dos, para que la gente de la academia lo aplauda más. Sí. Es decir, si tú ya analizas rigurosamente el guión, dices, no, esto ya no, pero lo que sale de esa concesión son grandes momentos que son muy aplaudidos por las audiencias y sobre todo van a ser muy aplaudidos por la gente de la academia. Y que de alguna manera yo estaba viendo la película y lo que me provocaba es, hijo, sí, se fue por el camino que se tenía que ir. Eso tenía que hacer en cierta manera. ¿Ahora me permites apoyarte? Hace rato diferí, ahora permíteme apoyarte. Tienes toda la razón. Es una película no solo muy bella, sino yo le atribuiría aquí un adjetivo que se llama, es una película inteligente. Sí. Oye, quiero que nos digas, porque antes de que empezáramos al aire, dijiste una cosa importante que nos motivó para profundizar acá en este tema, y es que dijiste, creo que es una gran oda a Hollywood, ¿no? Es un homenaje a Hollywood. Es un homenaje a Hollywood, y me gustaría que nos contaras esta visión que tienes de la película. De principio, esto que mencionaron acerca del, si hubiera un checklist, decir, a ver, ¿qué tiene que hacer esto para hacer una buena película? Tiene todo, tiene todas las palomitas. Tiene todo, sí. Y cuando digo inteligente es porque él está pensando en efecto de no traicionar su línea cinematográfica, porque no la traiciona. No, porque él tiene que poner monstruitos, él tiene que poner algo que contraste, que inquiete, que perturbe visualmente, incluso emocionalmente. Sí. Ahí está Guillermo. Sí, aún en esta que es romántica, tiene un toquecito de thriller. Claro, ¿no? Claro, o sea. De hecho, es la película más fresa de Guillermo del Toro. Sin duda. Los fans de Guillermo del Toro dicen, oye, o sea, sí, pero no es el Guillermo del Toro de Cronos o el laberinto del fauno, Seamos claros, claro que Cronos ¿en qué año fue hecho? Sí. O sea, pero también el propio género te lo va dando, es decir, no puedo hacer una historia romántica que sea como el laberinto del fauno. A ver, es una película romántica.
y tiene su toquecito de thriller. Yo quiero ¿no? decirle a las audiencias que es muy importante cuando uno se hace fan de cierto género, de cierto artista, llámese en la música, en el cine, o lo que sea, que invito a que comprendamos la evolución del artista. Por favor. O sea, Pink Floyd nunca es el mismo de Por 1967 favor. Y qué bueno que no lo al sean, 1973 al de The Wall. O sea, hay una línea de evolución, hay una línea en el que van conjuntando experiencias, las van exponiendo. Yo creo que Guillermo ¿Tú del sí Toro, sientes pues, en esta película una evolución? O sea, ¿sí ves una evolución ahí? yo creo que desde luego la evolución radica en la inteligencia a quien quiere llegar. Ok, a ver, entonces ibas a hablar de por qué es una Entonces, película es una inteligente. película inteligente porque él le dice a sus fans, si queremos hablar a los groupies, aquí está el monstruo, aquí está la criatura extraña, muy al estilo del Toro, ¿sí? Sí. Le dice a la audiencia general, ahí está una historia de amor, Ajá. muy bien construida, Ok, ¿sí? ajá. En el que incluso, la película tiene 10,000 aristas, ¿no? Pero ahí hay una película romántica, Sí. y si hay un público, o más bien si el romanticismo tiene se le dedica a alguien, es al gran público finalmente, o sea, Sí. todo mundo quiere una película Claro, romántica, ¿no? la puede comprar cualquiera. La puede comprar cualquiera. E inteligente me refiero porque también le dice a Hollywood, aquí estoy, sé hacer películas, ya lo sabían, y hago un homenaje a toda esta narrativa, a la estética de Hollywood, y hasta Shirley Temple sale ahí. A sus propios productos, A sus ¿no? propios productos. Entonces, se me hace profundamente inteligente, porque además de que estar bien construida, bien actuada, Sí. bien llevada, llega a los públicos que él quiere llegar y los homenajea. Y no me extrañaría de ningún modo que fuera premiada incluso por la Academia o con mejor película o con mejor director. No me extrañaría Mejor nada. director sin duda, ¿eh? Es probable, es muy ¿Por probable. qué? Porque el homenaje a Hollywood le encanta eso. Oye, pero ¿no es un poco la misma fórmula de La La Land del año pasado, justo, ¿no? Este homenaje a Hollywood. De hecho, lo es. Puede serlo. Pero también, apoyando lo que dice Alex, creo que la evolución de Guillermo del Toro en este momento de su vida radica en que ya sabe jugar en las ligas mayores. Y ya sabe qué necesita, qué esperan de él y cómo va a mover el balón. ¿Cómo lo da? Y además, Sí. ¿cómo lo ofrece? Y Claro. ofrece un producto, al final de cuentas, salvo mejor opinión de ustedes que también la vieron, da un gran producto. Sí, lo Sí, es. sí, O sea, la verdad es que es. es un muy buen producto. Muy entretenido, por Además de cierto. entretenido, el ritmo es extraordinario, Es un la gran música show. lo acompaña muy bien. No, la música es una La chulada. estética, Sí, sin duda. esto de contar a las minorías, ¿sí? Sí, Sí. que es Este políticamente cuestionamiento correcto. de las minorías Correcto. allá ¿Quién- adentro. ¿Quiénes son Ajá. los dos personajes clave de Elisa, si mal no recuerdo? Claro, Es una muda y un muda, homosexual. Un homosexual y Unos una mujer de outcast. color. Outcast. No, Y una mujer de un color. homosexual. Y el un monstruo. homosexual, exacto. El monstruo, ¿no? ¿No? O sea, ajá. Incluso hasta la manera de ciertas secuencias, cómo respeta este American Way of Life en efectos Sin duda, cincuenteros, sin duda, sí. principios de los 60s. La vida privada de la gente. Del militar, del- Richard Stickland. Del director de seguridad. ¿no? Exacto, Es cañón, la ¿no? mujer rubia, Claro. Sí, Barbie. Claro, Barbie claro. con 2 hijos preciosos. Es el ¿sí? comercial de la lavadora y la estética aspiradora y la gelatina. De los Estados Unidos de los 50. Claro. La respeta. El American Dream. Incluso hasta la manera de hablar de Richard Stickland, el jefe militar, que si uno se remite a las películas de James Stewart, James Cagney y todo, hasta ese sonsonete a la hora de hablar. Sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces, sí. me da, por eso digo que es inteligente, porque Guillermo del Toro cuida cada detalle. Claro. ¿A quién le Es va a un gustar? preciosista, ¿eh? O Sí, sea, sí, indudable. sí, es cada detalle. Indudable. Y desde luego, bueno, pues esta cuestión aparentemente, si no controversial, pues sí de polémica, el decir, a ver, ¿es una película mexicana o no es una película mexicana? ¿No? Lo hace un mexicano, se puede considerar como algo que nos puede orgullecer. Yo creo que debemos trascender ese debate. Sí. Porque estamos me hablando. choca ese debate. Exacto, porque Me- estamos pero hablando me- de de que es verdad, un sí me- gran director y los artistas finalmente son universales, ¿sí? Y yo creo que Guillermo del Toro con esta película se vuelve un cineasta universal. Sin duda. Sí, a mí esa discusión se me hace chaira, inútil y como de una visión muy corta, así como de, pero es que él es mexicano, entonces ganamos el Oscar. No ganamos el Oscar. Exacto. Este güey es un director, es un buen director, hizo una buena película y no la hizo en México. Y fue su chinga.
Y fue su chinga. ¿Tú claro. te dormiste hasta las 4 de la mañana, no, verdad, papá? No, ni nadie aquí lo apoyamos, ni tú y yo ni no le pusimos dinero, para que lo hiciera. No, se tuvo que ir de este país. Entonces, no, como que pelearse esos derechos para el país, yo digo, no. Ahora, me parece que sí, en el sentido nada más en el que podemos tomarlo, es un orgullo que él sea mexicano y que esté haciendo esto, Claro. me encanta la idea, pero Exacto. ya adjudicarnos el triunfo me parece Exacto. que no. Oye, pero quería ir, cuando hablábamos de las concesiones creativas, ¿no? Lo que decíamos es que tanto de pronto tienes que ceder de tu... pues de tu guión original o de tu idea original en medida en que tienes que complacer Sí. ahí no a las audiencias, sino pues a A la los gente que te va a patrocinadores, soltar a la quienes lana. te van a promover, a los distribuidores, o a quien te va a premiar, Es que ¿no? es un acto de equilibrio. Por ejemplo, en La Forma del Agua me parece muy claro. Complace y hace las concesiones desde la historia, desde el ritmo, desde Los el mismos tempo, homenajes. Pero no es los homenajes. complaciente, ¿no? ¿O la sienten complaciente? No complaciente, No, pero en ese sentido. hay una... Sí se ve una clara intención de llegar a unas audiencias mucho más amplias. Sí se ve. Sí, pero... y de agradar. Y de agradar. Claro, pero sí creo que como dices, es un homenaje, pero no es una complacencia, ¿no? Sí, Ahora exacto. bien. Se reconoce, pero Ajá. no. Por otro lado, sí están las obsesiones del creador. Por ejemplo, lo que yo Claro. quiero hacer notar es, todos los personajes tienen un mundo sensorial, sensual, que eso sí viene de Guillermo del Toro. Hay una sensualidad que todo el tiempo está presente. Y claro, hace concesiones para llegar al mainstream, pero por otra parte explora cosas Sí. que son su sello Claro. y son sus Y obsesiones. la marginalidad de los personajes, Y la que, ¿no? La marginalidad. conserva también. Totalmente. ¿No? Sí. Y yo creo que hacer ese equilibrio entre conceder y no conceder, complacer y complacerte, Sí. ahí está el talento de jugar en estas ligas A mayores. eso Sí. me refiero con inteligencia. Que Claro. justo busque alcanza, no lo busca, alcanza ese equilibrio. Sí. Sí. Llega, es una película que para audiencias, una audiencia masiva, Cronos era para una audiencia Claro. mínima. Esa sí es mexicana, manás. Es mexicana, extraordinariamente bien hecha. Es muy buena, pero esa sí la pueden determinar como pero mexicana. estamos hablando Ajá. de que una audiencia mucho más amplia, en el que aborda temáticas que tienen que ver con él, pero que concede sin venderse, vamos Sí, a ver sí, sí, esa sí, palabra. sí. No se vende, o sea, No se prostituye. No se vende o no Sí, se prostituye. sí. O no Concede se vende fácil. Totalmente. y sabe estructurar un producto que sabe, y en eso radica la inteligencia que ve la película, que sabe que va a gustar y que va a gustar a audiencias y sobre todo Sí. a la élite del poder de Hollywood. Claro. Yo estoy seguro que... Pero el le poder pega muy bien, ¿no? Porque Muy sabe bien. que va a pegar en taquilla, sabe Sí. que le va a gustar a su audiencia porque conserva sus elementos de siempre y sabe que le va a gustar a la academia, ¿no? Bueno, a la academia y a las distintas academias, ¿no? Y hay O sea, cosas a la industria. A la industria. ¿No? De Hollywood. de genialidad absoluta. Por ejemplo, toda la construcción de personajes, el ensamble de los personajes, no Sí. la protagonista, es una chulada. Sí. Cada personaje, los amigos de esta mujer, el antagonista, cada historia es una chulada. Sí. Y el elemento sí. histórico de la Guerra Y el Fría, elemento por histórico, ejemplo, claro, ¿no? claro. Del ruso infiltrado. Sí, el setting, ajá. Sí. No pienso quemar nada porque yo creo que todo el mundo la va a ver de alguna manera, pero esa escena en donde... A ver, ¿anuncio de spoiler? No estoy vendiendo nada de esencial. A ver. Cuando el amigo homosexual le dice a... El amigo homosexual. El amigo homosexual. Pero bueno, no me acuerdo de Ajá, su nombre. ajá. Giles. Giles. Ajá. Le dice a la protagonista, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a que vivas tu romance con esta criatura. Porque yo sé lo que se siente estar solo. Es de una poesía. Sí, sí, sí. Y si Put, pasa- para llorar. Y la para película llorar. pasa como un poema. Sí, Claro, lo es. Porque tiene referentes Lo es, lo es. Que van más allá de lo cotidiano. Sí. Sí. Oigan, a ver, ya nada más así de pura chusquería. ¿Les gustó? O sea, la cosa es, ¿te gustó o Sí. no te gustó? Sí. ¿La amaste o no la amaste? Yo bajé el Sin disco duda. mientras que estaba viendo la película. Así ahorita tengo que bajar el No, sin disco. duda, es Es una muy película bonita, ¿verdad? muy bonita. Yo la disfruté mucho. Es una película memorable, Ajá. incluso. Bueno, tiene ese... solo hubo un momento que me cagó. Digo, no me tiene que complacer a mi Guillermo del Toro. Sí, Qué ok. chingados. Y ahí sí voy a quemar un poco. A ver, spoiler alert. Cuando canta la protagonista. Ahí Entiendo, está el homenaje ahí a está el Hollywood. homenaje, Sí. pero digo, Entre otros tantos. Entre otros. no, ajá. lo más bonito es que estos dos seres nunca se hablaran, porque el amor no necesita palabras. El amor es mucho más grande que el lenguaje. Pero es su fantasía. O sea, lo bueno es que nunca. A mí sí. Yo dije, ¿es Glee? Me preocupó un momento. ¿En qué momento estoy viendo Glee? Porque dije, ay, seguro ya le hizo la magia y entonces ya va a hablar.
Pero me gustó que era fantasía. Ok, bien. Y no Era exagera, fantasía. y además no exagera. Es un momento breve. Es un momento y ella lo fantaseó y ya. Confieso y de nuevo, segunda ocasión que te apoyo. Que también brinca. ¿Verdad que brinca? ¿Qué va a hacer aquí Sí. el toro? Entiendo ¿no? el homenaje. Sí, entiendo. exacto. Y ya la criatura bailando tap y como Sí, Ginger, sí brinca, no, sí De brinca. repente brinca, pero se le agradece el que no exagere. Sí. Y que, Sí, y que yo le redunde en agradezco un que, te digo, sueño, ¿no? que regrese rápido y ella, no, pues no puede hablar y no, pues no pasó. Ah, vaya, fío. Y la ¿no? parte fantástica, ¿no? Esta de Sí. magia que también tiene mucho. Yo veo un Guillermo del Toro maduro, Ujú, ¿sí? A la estatura de los grandes directores, que entrega una gran película sí. y que no está sujeta a de si la amas o la odias. No va por ahí. Va sobre todo para poder apreciarla como un verdadero, y lo que dijiste es un poema precioso y que bueno, tiene a mi gusto el estatuto de memorable. Es una película. Es memorable, sí lo es. memorable. Ok. Sí lo es. Muy bien. A diferencia de La La Land, que ya se nos olvidó a todos. Esta sí es memorable. Fíjate, a mí sí me gustó La La Land y sí me acuerdo. Pero bueno, no le hagas. Vamos a cerrar aquí esta sección, vamos a lo último. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir. A ver, Denise, ¿qué canción te recuerdas de La La Land? Cántala. Pues la canción original. A ver, muy memorable. Vaseline es memorable. Oye, pero me la Yo te tengo, puedo pero cantar me la tengo. Iremos Ah, juntos. no, cabrón. Eso es memorable. No seas ventajoso, güey. ¿Cuántos años lleva Vaselina? Pero güey? eso significa ser memorable. No. Cántame una canción de La La No, Land. güey, no, vamos a ver si en los años también la recuerdan, güey. No, eso fue muy ventajoso de tu parte, ¿eh? No. City of Stars. Bueno, llegamos al souvenir. Sí. O sea que aquí recomendamos un pisquis que nos gusta y ahorita nos dices algo que quieras recomendar. Yo les quiero recomendar la serie Ozark. Está en Netflix. Es del 2017, sale Jason Bateman y Laura Linney, y de hecho me parece que dirige el propio Jason Bateman, no estoy muy segura. Y es una serie bien interesante, la verdad es que está bien rara porque por una parte te mantiene como en una como calma chicha, en una ansiedad ahí como tensa pero calma, pero quién sabe qué, ¿no? Y creo que sigue como esta línea que ya había inaugurado, ¿cómo se llama esta? El Breaking Bad, ¿no? Este tipo de línea donde ves que alguien se va torciendo y que a qué lo van obligando las circunstancias. Entonces ver justamente, ¿no? El primer capítulo que es la presentación finalmente de la serie, donde te dicen, a ver, este personaje, estos son los primeros minutos, este personaje tiene una empresa de inversiones y los narcos descubren que hay un desfalco, matan al socio y a partir de ahí lo que él tiene que hacer para poder salvar su vida. Esa es la premisa de la serie. Y todo lo que vas a ver en adelante, ¿no? Tiene que ver con esto. Es que, ¿qué va a hacer este güey? Entonces, un poco por eso les digo como Breaking Bad, pero me parece que está bien dirigida, la fotografía está increíble, el suspenso, no es un thriller, te tiene todo el tiempo en este suspenso y esta ansiedad, pero a la vez, ¿no? Como que no pasa nada que te haga estallar, pero todo lo que va pasando, puta, está tan contenido que te vas, ¿no? Poniendo de unos nervios acá. Solo hay una temporada, véanla, está en Netflix, Ozark, les repito. Yo les quiero recomendar un disco de una cantante que se llama Charlie XCX, que se llama Pop 2, y es todo lo que Britney no fue en sus inicios. Ay, qué grosero. Hardcore, sexual, súper muy impertinente, no contracultural, impertinente en ok. lo que habla. Uh-huh. La verdad es una gran compositora. El gran talento de esta mujer es la composición, de Ok. hacer grandes hits, hablando Ok. de concesiones creativas. Uh-huh. Puedes componer muy bonito, pero muy pocos componen hits. Ok. Es que yo creo que Britney finalmente Britney el tuvo gran muchos éxito hits. fue justo esta narrativa de pasar de lo virginal a Ajá. lo irreverente, ¿no? Ajá. Entonces yo tengo la impresión que aquel famoso primer video, el de Baby One More Time. exacto, vamos, no por algo le dicen la princesa del pop, ¿no? O sea, desde Madonna no se veía algo así. Ujú. Sí. Y luego ya no. Tuvo su evolución o involución, Sí. pero generó una conversación global, podemos decir Sí, global, eso sí. interesantísima, y que
dentro de este género yo esperaba que Lady Gaga pudiera ser Pero es la otra siguiente, cosa. una siguiente ¿Una marca. siguiente Madonna? Exacto, un siguiente momento de ruptura. Tengo la impresión que nos quedó de ver Lady Gaga. Y ahora. Ay, ¿tú crees? Nos quedó Todavía a deber. hay que ver, ¿eh? Porque Hay que ver Lady hasta Gaga no dónde. está muerta, ¿eh? No, O sea, o nos ha o sea, quedado no ha de ver. muerto artísticamente, No es a lo quiero que me decir refiero. que lo que haga no sea de gran calidad y que la Sí. mujer sea talento. Es un Sí. gran talento y lo que hace es de calidad. Yo me refiero A la ruptura. Este estatuto de ruptura Ok. y de que tenga un carácter precisamente de contracultura Ok. o en su defecto un emblema de la cultura pop, y me da la impresión que Britney Spears sí lo alcanzó. No, sí lo llegó es, a sí lo alcanzar. es, sí lo es. Lo llegó a alcanzar. Ok. Britney Spears. Charlie XCX sigue la tradición de las grandes cantantes pop de los 50 y 60, que eran grandes compositoras y eventualmente se convertían en grandes estrellas. Ujú. Y esta mujer sabe componer, sabe hacer hits y tiene esta ventana de mainstream que le viene muy bien. Por favor, escúchelo. Es pop de la Súper. más alta Ya calidad. disponible en iTunes Ya y tiendas, disponible, por tiendas favor. de discos. ¿Qué nos quieres recomendar, Alex? Bueno, pues hay tanto que recomendar. Lo que tú quieras. Bueno, siguiendo la misma tesitura que la ocasión anterior que me hicieron favor de invitarme, Sí. hay una película para niños formidable que se Ay, llama a Olé. ver. ¿Cómo? Olé, Olé. que trata acerca de unos toros, Ok. ¿sí? En España, y que se preparan para hacer toros de lidia, Ujú. ¿sí? Entonces conversan los toros y hay una competencia, pero hay un toro que en particular, pues él no le interesa, es él al revés, lo que le gusta es las flores, etcétera, y resulta que es el toro cuyas características al momento que crece, perfecto para la lidia. Ujú. Entonces es un debate en el de que él es o va a servir para lo que realmente es o va a seguir lo que realmente quiere. Ah. Ok. Entonces esto ¿Qué tal, para los chiquitos sería es extraordinaria esta narrativa para como decirles, ¿sabes qué? Sigue tu sueño. Ajá. Muy No probablemente hagas lo que te puedes digan estar que tienes que vas hacer. por Ajá. incluso por muchas características que parezca que tengas, ¿sí? Ujú. Tú tienes que seguir tu sueño, ¿sí? Ok, ajá. Entonces tengo la impresión que no le dieron una publicidad muy grande a la película, pero de verdad que si se dan una oportunidad de verla, tiene elementos muy, muy bonitos, sobre todo que para los chiquitos, obvio que es para ellos, pero también para los adultos a que educan a chiquitos, ¿no? Ajá. Que estén en esa tesitura de decir, hijo, no quiero que seas como el pentapichiche, güey. Quiero que seas como tú quieras, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Sí, o cuando uno Eso es un me poema. pasa que llevo a mi hijo al fútbol y me encuentro con cada papá, no voy a decir que bueno, quieren que el hijo sea Iker Casillas, el pentapichichi, Messi, y pobres los presionan de una manera Pobrecillos. fatal, que yo entiendo que hay que empujar, que la disciplina, pero no hay como dejar que los niños persigan sus propios sueños. Órale, Y esta qué película bonito. nos avienta un poco en ese ruedo. Bien. ¿López Obrador? ¿Eso qué? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Un aplauso. Alex Arroyo, arroba el Alex con TS Arroyo, ¿verdad? ¿Tienes Así es. Facebook? No, No aún tienes no. Facebook. Haces bien. Pero te pueden contactar por Twitter, ¿verdad? Con Por arroba Twitter el Alex Arroyo. O el LinkedIn. Vientos. Nos pueden contactar en Facebook como DramaraMMX, arroba DramaraMMX en Twitter, y el correo electrónico es DramaraMMX arroba gmail.com. Nos despedimos. Denise. ¿Qué, Mauricio? Exacto. Exacto. Es que como que quería decir tu nombre en la despedida, pero como que no me salió. Pero bye. Bye. Gracias. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.